currículos de nuestros programas académicos. Entonces, ese sistema de aseguramiento de la calidad, lo que nos permite, lo que nos ha permitido entonces ir generando todo un sistema de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo. Porque en las instituciones y nuestros programas académicos hacemos la evaluación de cómo estamos, la autoevaluación de cómo estamos. Si bien es cierto, se siguen los parámetros nacionales de registro calificado que nos estructura el Ministerio de Educación Nacional o de acreditación en alta calidad para instituciones y para programas que nos define el CESU, pero que nosotros como institución la personalizamos, por decirlo así, la colocamos de acuerdo a nuestras características, al tipo de institución, al tipo de programa, a nuestra naturaleza, etcétera. Y que nos ha llevado entonces a crear programas académicos, a renovar los registros calificados de nuestros programas, en el marco entonces de lo que nosotros hacemos. Ese programa es pertinente, ese programa hay que actualizarlo, ese programa hay que ajustarlo, porque es que no es un programa flexible, ese programa hay que cambiarlo, hay que cerrarlo, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos procesos nos han llevado a estar permanentemente evaluando. Y como siempre decimos, la autoevaluación no es hacer un documento. La autoevaluación es lo que hacemos nosotros en nuestra cotidianidad. Cuando revisamos nuestras estructuras curriculares, las estrategias pedagógicas que utilizamos, cómo estamos mirando el tema de la flexibilidad al interior de los programas académicos, cómo nuestros estudiantes nos están evaluando, cómo miramos y analizamos por qué nuestros estudiantes se nos van, por qué los estudiantes no se gradúan en el tiempo estipulado entre el programa. Todo esa es la autoevaluación y recogemos todo lo que pasa a lo largo del tiempo en que el programa académico tiene el registro calificado o la institución, por ejemplo, nuestras sedes regionales, tienen ese preregistro, esas condiciones institucionales favorables. Pero la institución no se ha quedado allí. La institución dice, bueno, avancemos hacia la acreditación. Y eso es lo que nos ha llevado a que nuestra mayor parte de los programas académicos de la Universidad del Valle estén acreditados o estén en algún momento del proceso de renovación de la acreditación de sus programas. Pero no se ha quedado allí. Entonces ha avanzado a esa acreditación institucional generando generando una cultura de calidad. Y entonces en eso se ha ido consolidando y construyendo ese sistema interno de aseguramiento de la calidad, que si bien es cierto, la DACA es la que orienta ese sistema interno de aseguramiento de la calidad, no lo hace. Somos todos los profesores al interior de nuestros programas académicos, nuestro departamento, escuelas, facultades, quienes lideramos ese proceso de autoevaluación, porque somos los profesores los que conocemos quienes están en el día a día con nuestros estudiantes y con ese proceso formativo e investigativo. Aquí vamos a mostrar un poquito lo que es la trazabilidad de lo que ha sido ese sistema interno de aseguramiento de la calidad y cómo se ha ido consolidando, no solamente en el marco de la norma externa, que como bien mencionaba indica, ya lo define mucho más ampliamente ese decreto 1330, sino también a la luz de la norma interna, y de ese acuerdo 025 que nos lleva a revisarnos y a mirar y a evaluarnos cómo están nuestros programas académicos. Entonces, en ese sentido, se ha ido avanzando. Cuando salen los lineamientos para la acreditación de programas académicos, la Universidad del Valle dice, avancemos, a ver cómo estamos, ¿cierto? Es cuando se acredita el programa de Ingeniería Eléctrica y el programa de Medicina y Cirugía a finales del 99, año 2000. Luego salen lineamientos para la acreditación institucional y la universidad avanza en este gran proceso y es cuando en el año 2005 logra la acreditación institucional por 8 años. ¿Sí? Ahí eso nos compromete mucho más porque de esa autoevaluación y esa acreditación que nos da, pues por supuesto queda un gran orgullo, pero queda un gran compromiso y es cumplir, con ese plan de mejoramiento que se ha constituido a partir de esas oportunidades de mejora. Luego salen lineamientos para la acreditación de las instituciones y de los programas de posgrado y se acredita el programa de la maestría en sociología que lidera el profesor Luis Carlos en su facultad, luego la maestría en enfermería y así hemos ido avanzando. Ustedes tienen los programas de posgrado y de pregrado, en su mayoría también todos acreditados y en renovación de acreditación. El doctorado interinstitucional en educación es un programa que es top a nivel nacional, tiene acreditación por 10 años, tiene registro calificado por 10 años, tiene reconocimiento, tiene el premio de AUIP,
Es decir, se ha ido avanzando y todo esto nos ha permitido, además de obtener todos esos grandes reconocimientos, hacer unos procesos de mejora permanente. Y allí hemos ido avanzando, luego cumplimos con ese plan de mejoramiento y es cuando entonces este comité ha liderado todo el proceso para la renovación de la acreditación institucional, la segunda renovación, que es la que estamos apuntando en el año 2024. Todo este camino también nos ha llevado entonces a trabajar en la licenciatura. Recordemos ese momento tan duro cuando el Plan Nacional de Desarrollo dijo que las licenciaturas tenían que tener acreditación obligatoria. En la Universidad del Valle casi todas, son 14 licenciaturas en toda la universidad con extensiones y casi todas ellas ya tenían su acreditación en alta calidad. Lo que se hizo fue consolidar ese proceso, se actualizaron las denominaciones a esa 183, profesor, 18583 y todas esas resoluciones que nos cambiaron y nos definieron una cantidad de procesos en ese entonces. Y allí fuimos avanzando y allí hemos ido consolidando todo este sistema interno de aseguramiento de la calidad. Hemos ido consolidando en la institución, no es proceso terminal, es un proceso en camino, una cultura de la calidad que hemos ido reforzando con esta acreditación institucional, con este proceso de autoevaluación. La autoevaluación institucional no es un proceso de este comité ejecutivo y de la cantidad de personas que la constituimos, sino es un proceso de toda la comunidad de la Universidad del Valle. Todos somos parte de este proceso y por supuesto pues todos queremos que la universidad, nuestra universidad, pues logre esa segunda renovación de acreditación en alta calidad por 10 años. En ese marco entonces y todos estos procesos nos permite dar cuenta de cómo estamos en los procesos formativos, cómo estamos en nuestros procesos de investigación, cómo está la extensión, cómo estamos en los procesos de bienestar, en los procesos administrativos que son tan transversales, en el marco de unos propósitos, de unos principios, de unos objetivos, ¿cierto? Que entonces se ha ido consolidando todo lo que tiene que ver con ese registro calificado y con esa acreditación. Y se ha ido consolidando en este sistema interno de aseguramiento de la calidad, que desde hace ya muchos años se viene desarrollando en nuestra universidad. Este sistema interno de aseguramiento de la calidad, gracias, ha servido entonces para ser modelo y ser un referente para otras instituciones de educación del país. Hemos acompañado más de 160 instituciones de educación superior, gracias, Nicolás, en temas de aseguramiento de calidad, en la acreditación institucional, en la acreditación de la licenciatura. Muchos de ustedes nos acompañaron en ese proceso, que acompañamos muchas instituciones en la acreditación de las licenciaturas de otras. Muchas lo alcanzaron, otras no lograron eso y tuvieron que hacer unos ajustes bien importantes. También en la acreditación de la institución como tal. Y en los últimos años hemos desarrollado un proyecto con el Ministerio de Educación, muchos de ustedes han participado, que es la consolidación de sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Completamos la fase 3 el año pasado y ya el Ministerio llamó a la Universidad del Valle para que continuara y consolidara la fase 4. Estamos en ese proceso. Esto ha servido entonces para que no veamos esos procesos desarticulados. Todos estos procesos hacen parte de nuestra cotidianidad. Cuando creamos un programa, pues tenemos que mirar la pertinencia del programa en la región. Tenemos que mirar qué otros programas similares hay en la región. Si realmente nuestra comunidad lo necesita, no lo necesita. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ofrecerlo con esas características? ¿Por qué tenemos que avanzar a esa acreditación? Etcétera. Entonces hemos visto ya un sistema mucho más maduro, mucho más robusto de aseguramiento de la calidad. Entonces, retornando entonces al proceso de autoevaluación institucional, estos fueron los documentos que entregamos en el proceso anterior y retomo de él porque también muchos de ustedes participaron en ese proceso, en el cual pues por supuesto logramos la primera renovación de la acreditación, pero este nos dio una serie de elementos importantes y de insumos que nos permitió hacer una reconstrucción de todo este modelo metodológico de autoevaluación. Esta gráfica, que son las fases del proceso, todos ustedes la conocen, porque las hemos trabajado para crear un programa, para renovar un registro, para renovar la acreditación, para acreditar un programa y para nuestro proceso de renovación de la acreditación institucional. ¿Qué es lo primero que se hace? Es ese seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Inmediatamente recibimos ese acto administrativo en enero del 2014. Por supuesto, nos alegramos, celebramos y fuimos todos parte de ese gran triunfo. Pero inmediatamente empezamos a hacer un seguimiento y un rediseño de ese plan de mejoramiento. Tuvimos en cuenta, lo primero,
El resultado del proceso de autoevaluación, que como les decía ahorita, nos dio una fortaleza, pero retomamos ese plan de mejoramiento que se construyó con base en esas oportunidades de mejora. Segundo, esas recomendaciones de los pares académicos que vinieron a vernos en ese entonces. Hay toda una documentación de recomendaciones que nos hacen a la institución. Y tercero, el acto administrativo o la resolución por la cual nos dieron la renovación de acreditación institucional. Todo esto entonces nos permitió reconstruir ese plan de mejoramiento que hoy con los nuevos lineamientos ya es de carácter obligatorio. Hacer el rediseño y entregar en el Consejo Nacional de Acreditación, y a la mitad del tiempo, y aquí esperamos que sean 10 años, es decir, a los 5 años, tendremos que enviar un documento al CNA dando cumplimiento a ese plan de mejoramiento, que como siempre decimos, de manera que ese cuaderno no se cierre. Ese cuaderno, ese plan de mejoramiento, usted se convierte en esa ruta de navegación de los próximos años, y nuestro nuevo plan de mejoramiento será un insumo muy importante para nuestro nuevo plan de desarrollo institucional. Aquí encontramos que hay unas recomendaciones que nos hicieron, que salieron de nuestro informe de autoevaluación, que nos dieron nuestros pares académicos y en la resolución del ministerio. Y con eso consolidamos nuestro primer documento, que fue el cumplimiento al plan de mejoramiento. Hemos cumplido el 97% de lo que está pactado en ese gran plan de mejoramiento. ¿Qué siguió? La formalización del proceso. Formalizamos el proceso, no lo iniciamos, formalizamos el proceso. ¿Qué formalizar el proceso? Decirle al CNA, mire, la autoevaluación del programa la va a liderar y la va a terminar de consolidar un equipo en este tiempo, y eso lo entregamos en julio del año 2021. ¿Sí? Entonces, eso fue empezar a formalizar todo lo que ha pasado durante el tiempo en que la Universidad del Valle ha tenido esa renovación de la acreditación. Luego, ¿qué ha seguido? Ese gran corazón, que es ese, ya la autoevaluación como tal, que es ese desarrollo del modelo metodológico en el cual muchos de ustedes han participado de este gran proceso. Lo hicimos con base en unos en la actualización del modelo de acreditación de programas e instituciones, que es el acuerdo 02 del CESU, donde ya los programas todos ya lo estamos orientando con base en él, en donde define 12 factores para instituciones y para programas. Para instituciones define 38 características y en su momento definió 205 aspectos a evaluar para las instituciones. En octubre del año pasado ya no son 205 aspectos, son menos. Y en octubre del año pasado también cambiaron los aspectos para los programas. Muchos de ustedes nos dicen cada rato, pero ¿por qué es que la ACA nos dice que ya hay un documento que no es ese esquema, que ya viene otro, que por qué cambiaron? Porque tenemos una serie de normas y directrices internas y externas. Las internas, que por allí comenzamos, en el 2015, como mencionaba ahorita, la política curricular de nuestros programas de pregrado, en donde se define digamos, se actualiza la política curricular, luego en el diciembre del 2007, con la resolución 136, donde se reglamenta esta política curricular de esos programas de pregrado. Luego viene el decreto 1330 en el 2019, luego vienen guías, luego vienen notas orientadoras, vienen las resoluciones. Recordemos que tanto trabajo nos ha dado la 15224 de las condiciones institucionales y la 21795 de las condiciones de programa, y por ahí empezamos nuevamente otro proceso con esa cantidad de preguntas orientadoras para dar respuesta a toda esa cantidad de evidencias que nos ponían. Luego viene el acuerdo 02 en el 2020 con sus 4 guías que define unos aspectos y que define unas orientaciones y unos instrumentos. Luego en el 2021 tienen ya una serie de cambios importantes allí, y en el 2022, entonces en octubre se cambian esos aspectos. Entonces en el 2023 ya deroga esas resoluciones de la 15224 y 21195, y tenemos otras orientaciones y estamos esperando una nueva norma. Y los cuadros maestros de acreditación también nos cambian. Teníamos unos que fue con los que nosotros enviamos, los que se envían con los programas, vinieron otra orientación de nuevos. Para eso hicimos una reunión con el Ministerio y con el Consejo Nacional de Acreditación. Invitaron 6 instituciones, 3 privadas y 3 públicas. La Universidad del Valle fue una de esas públicas, yo estuve allí, en donde hicimos varios replanteamientos de esos cuadros maestros. Entonces vienen nuevos cuadros maestros. Hemos estado en una transición desde el 2015 a la fecha de una cantidad de normas que nos ha implicado, pues que los procesos no paran, sino que continúan,
pero irnos poniendo como al día. Esperamos pues que esto se vaya como normalizando un poquitico, pero hay una, digamos, hay un poco de optimismo porque ya se está haciendo un reconocimiento realmente a la autonomía de las instituciones, donde puedan hacer sus propios procesos con base en unos alineamientos un poco más generales. Entonces, allí vamos. Este fue parte del equipo de autoevaluación institucional, en donde estuvimos liderando los 12 factores. Muchos de ustedes participaron en estos equipos, en donde, como decía el profesor Luis Carlos, hacíamos parte profesores, administrativos, egresados. Bueno, tuvimos muchísimas personas que participaron en este equipo, de alguna manera, porque a veces uno dice, ay, pero es que yo no llené la encuesta. No, esa es una parte. Y si la llenó, muy bien. No, pero es que yo participé en un foro que se hizo donde se discutió tal cosa. Todas estas son diferentes formas de participación de este gran proceso. ¿Qué ha seguido? Construimos ese nuevo plan de mejoramiento, que, como decía, es un elemento importante para nuestro nuevo plan de desarrollo que se culmina en el 2025. Hemos estado en todo el proceso de socialización, no solamente ahora al final, sino que también lo hicimos en diferentes momentos del proceso. Entregamos nuestros documentos ya al Consejo Nacional de Acreditación. Estos son los 5 documentos que entregamos. El primero es, como les decía, indica el cumplimiento al plan de mejoramiento, que realmente es un compromiso institucional con ese cumplimiento. El segundo es la Universidad del Valle de Cifras, que nos muestra comparativamente cómo estábamos en 2014 y cómo estamos en 2022, con relación a estudiantes, a grupos de investigación, a egresados, etcétera, etcétera. El tercero es ese modelo metodológico que se ha ido construyendo, consolidando, que, como les decía, pues gracias a esto, y es la construcción de toda la comunidad de la Universidad del Valle, pues realmente es un referente muy importante para otras instituciones públicas y privadas, donde llaman casi todo el tiempo a preguntar, bueno, ¿ustedes cómo lo están haciendo? Y compartimos las buenas y las no tan buenas prácticas, porque de todas ellas se aprende. Pero también en sus procesos de acompañamiento, no solamente hemos compartido lo que hemos hecho y lo que hemos construido, sino que también hemos aprendido de otras buenas prácticas de otras instituciones que hemos traído aquí también para la universidad. El cuarto documento es el corazón del proceso de autoevaluación, que es el informe de autoevaluación que se construyó con base en ese gran modelo metodológico y en esos 12 factores como lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación. Y el último, es que decimos, es el top, que es el informe de evaluación de análisis del impacto. Porque este modelo evalúa el impacto. Si bien es cierto, es algo nuevo, donde las instituciones no estamos preparados para tener esa evaluación de impacto, nos apoyamos en el Instituto de Prospectiva, quien nos orientó y nos capacitó para poder hacer todo este proceso. Esto implicó muchas cosas, que fue estudiar todos los lineamientos, estudiar todos estos procesos, mirar cómo los elementos y los instrumentos que teníamos los íbamos ajustando a lo que es la Universidad del Valle, pero a las nuevas orientaciones. ¿En qué estamos? Preparándonos para la visita de pares. Esperamos que nos visiten finales de marzo, será comienzos de abril. Estamos ya casi. Que vengan, que nos designen los pares, con ellos acordar la fecha de la visita. Generalmente son 6 pares. Quien lidera la visita es un ex coordinador del CNA. Tiene también un par financiero, un par internacional, un par, 2 pares académicos y un par relator. Ese es más o menos el conjunto de pares que nos designan. Algunos de ellos muchas veces son algunos de los anteriores y otros nuevos. Estamos esperando que nos designen para definir fechas y demás. Después de que nos visiten, como se hacen programas, exactamente el mismo proceso, nos envían un informe que revisaremos muy cuidadosamente, ¿cierto? Que es la carta de comentarios. Podemos decir, estamos de acuerdo, o faltó esto, aquello, ¿cierto? Podemos hacer los comentarios, normalmente el programa lo hacemos, y después de eso ya el Consejo Nacional de Acreditación evalúa y le recomienda al Ministerio de Educación. ¿Qué esperamos que le recomiende? Pues que nos den la segunda renovación y por los 10 años. Y el Ministerio de Educación es quien emite ese acto administrativo, es decir, esa resolución de renovación de acreditación institucional de la Universidad del Valle. El proceso ahí no termina, no se cierra el cuaderno, nunca. Ahí sigue, y es seguimiento al plan de mejoramiento.
Es decir, tenemos que hacer nuevamente ese rediseño del plan de mejoramiento, ¿con base en qué? En nuestro plan de mejoramiento, en el informe de los pares, que hay carta de comentarios, también la tendremos en cuenta, y en el acto administrativo, que esperamos que nos den la renovación de la acreditación. Muchísimas gracias. Profe Augusto. Sí. Justamente. Buenos días, caballeros. Me corresponde entonces contarles cuál fue la calificación de esta autoevaluación. Antes de eso, mostrarles, déjame recibir una tarjetita por ahí para participar, en la mirada a todos los que no están. No me da una tarjetita, una fiesta. Por favor, y funciona la tarjeta en mira, aquí la tienen. Ya. Entonces, esta tarjetita, también ustedes el código QR, a través de este código QR de la calificación de pueden entrar entonces a sitio web y ahí están todos los documentos de la todos, obviamente invitados a dar una vuelta, un paseíto por ahí y acompañarnos e ilustrarse sobre todo el proceso de acreditación. Bueno, entonces procedo a contarles la historia que tengo preparada para todos y todas ustedes. Este es el modelo que se siguió para el proceso de autoevaluación. Nos da el CNA, como lo señalaba hace un rato la profesora, 12 factores, 38 características y los 205 aspectos evaluados. Entonces, a familiarizarnos un poco con esto, los 12 factores, 38 características, 205 aspectos evaluados, como el cuerpo, vamos del modelo, entendiendo que hay factores que tienen una sola característica, como el de aquí está bienestar institucional y otros con 2, 3, 4, 5 y hasta 6. Y por otro lado, pues los aspectos a evaluar, que son 205, van desde 11, 13, 16, 18, 12, 21, para cada una de esas características. Hay que entender que los aspectos a evaluar tienen dos tipos de aspectos a evaluar. Y esos dos tipos de aspectos a evaluar justamente se dan por la forma como se evalúa. O sea, se distinguen por la forma como se evalúa. Y el mismo modelo nos señala categóricamente cuáles de esos son aspectos de percepción y cuáles son aspectos de carácter documental, y eso hace la diferencia y el método, digamos, cómo hicimos la valoración. En el caso de los aspectos documentales, pues la valoración se hizo al interior de los equipos que se conformaron para cada uno de los 12 sectores. Los equipos hicieron una recolección de la información sobre todos aquellos aspectos que nos pide el modelo CNA, escribieron los respectivos documentos para cada uno de los factores, pero simultáneamente tenían que dar una valoración utilizando una escala que les voy a mostrar. Entonces, esa es una diferencia. Y los otros aspectos que son de percepción, el modelo nos dice que los aspectos de percepción tienen que medir como opinión. Entonces, para eso utilizamos una encuesta. Entonces, son dos formas distintas, pero que se tienen que combinar para finalmente sacar la valoración final de la calidad institucional. Siendo con esto, entonces, les doy brevemente la diferenciación que hay entre un aspecto de evaluar documental y un aspecto de evaluar de percepción. En la misma guía nos dice una palabra mágica en cada uno de los dos. Cuando nos hablan de demostración, en la guía nos está señalando que esa tiene que ser a través de una evidencia documental de la existencia de, por ejemplo, el reglamento estudiantil. Entonces, había que entrar a valorar si existe, si es conocido, socializado, si está completo, si está actualizado. Entonces, en ese rango, entre si existe y no existe, está actualizado, completo, socializado, pues se entrega una calificación como la que ustedes ven acá. Esta era la escala que se utilizó entre 0 y 100, pero que luego trasladamos a una escala de 1 a 5 para poder hacer el proceso de sumar y promediar para sacar la calificación final. Y el mismo modelo nos hablaba la palabra mágica apreciación, o sea que no era una selección, una decisión nuestra, sí era una validación cualitativa, perdón, por cuestionario, por apreciación o valoración documental. Aunque
las normas, y la profesora Claudia, que es la experta aquí, o las recomendaciones del mismo SENA, dice que los equipos de trabajo en las instituciones pueden, en algún momento, de acuerdo a lo que valoren, evalúen, decidir si uno de estos aspectos de ser documental lo puede valorar a través del impuesto. Esto también es viable, pero pues, yo creo que uno ponerse a hacer todos esos cambios terminaría en una locura allí, porque tengo que seguir las normas un poquito y las recomendaciones del mismo modelo. Entonces, muy pocos aspectos pudimos cambiar de apreciación a demostración, muy pocos, por circunstancias pues de que si la información estaba ahí evidente, pues había que mantener o pasarse a demostración. Eso como una aclaración, porque la fórmula de 175 y 30, como está acá, pues se modificó ligeramente para nuestro proceso, justamente por esa aclaración que yo les acabo de dar. Y para el cuestionario, para la encuesta, y ahí vale una pregunta de campo que siempre hacemos como para romper el hielo, si alguno de ustedes les llegó la encuesta, como tuvieron la oportunidad de responder. ¿Ah? Sí, entonces, estas fueron las escalas que utilizamos entre totalmente de acuerdo, y ya en la práctica no nos quiere funcionar. Totalmente de acuerdo, totalmente satisfecho y excelente para esos cuestionarios. Finalmente, contarles en más detalle cómo logramos llegar a la calificación, teniendo en cuenta estos conceptos que acabo de darles de factor, de característica y de aspectos evaluados. Entonces, teniendo ya las calificaciones, se habían hecho los equipos de los factores de aspectos a evaluar por su valoración documental y de la encuesta, sencillamente había que obtener la nota, digamos así, de cada característica. Y allí lo único que se hizo fue hacer un promedio, tomar la nota que se había obtenido en el cuestionario y la nota que se había dado en los equipos de trabajo de cada uno de los 12 factores para cada característica, y eso me permitía obtener la calificación de la característica. Las características ahora hacen parte de los factores, y hay factores de 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 características, como les mencionaba. Entonces, aquí la suma era sencilla. A las características, cuando habla de ponderación, o sea, había que darle un peso relativo a cada característica con respecto a las otras que conformaban ese factor en función de su contribución al desempeño o al éxito o al logro de ese factor. Entonces, como vimos en un principio, teníamos factores con una característica, pues el peso era 100%, esa característica quedaba con el valor de una sola, pero cuando tenemos dos, podemos tranquilamente, salomónicamente decir peso 50% a cada uno. Cuando tenemos 3, podemos dividir 33%, pero los equipos hacían el análisis, una ponderación que se realizó en los consejos de facultad. Los consejos de facultad hicieron este trabajo de ponderar las características y también ponderar los factores. Luego esa ponderación de los factores y de las características se llevó a consejo académico para que fuese ratificado. Allí teniendo esos valores, son los que utilizamos acá en el proceso. Pues en un momentico. Y como les decía, las características se iban sumando para obtener luego la calificación de los factores en función de esa ponderación. Pues cuando había 3, había que distribuir 100 puntos entre las 3, determinando cuál de ellas contribuye más al logro de ese factor comparativamente frente a las otras dos, cuando había 4, cuando había 5, y sucesivamente. Hecha la suma de cada factor, nos quedaba sumar hecha la suma de cada característica, nos quedaba sumar entonces los factores para obtener la calidad institucional. Pues los factores 12, también se les hizo una ponderación, distribuir 100 puntos entre esos 12 factores, atendiendo la contribución de cada factor comparativamente frente a otro al logro de los principios misionales de la Universidad del Valle. Y también fue hecho por el mismo procedimiento, consejos de facultad, y luego ratificado en el consejo académico. Finalmente, entonces, hechas todas estas sumas, la calificación que la Universidad del Valle logró en este proceso participativo fue de 4.5, en una escala de 1 a 5, y en un ranking donde plenamente es el máximo valor. De todos modos, ese 4.5 a todos nos enseñan los educadores aquí que hay algo por hacer todavía, ¿sí? Tenemos todavía en este proceso de mejoramiento continuo, todavía hay muchas cosas por mejorar. Aquí lo que podemos apreciar entonces es
De un lado, la ponderación de los factores, tal como les conté, donde se visualiza que la investigación tiene el mayor peso, seguido del impacto social o estructura y procesos académicos. Esta es una muestra, pues, de cómo se hizo la calificación y cómo quedó finalmente la distribución de 100 puntos, basado en el peso relativo de cada factor, uno frente al otro, y en cuanto a su contribución al logro del desarrollo del desempeño de la universidad o sus objetivos misionarios. Aquí podemos entonces apreciar que la mayoría de los 12, 10 dieron en el máximo nivel de plenamente. Sin embargo, vemos en la comunidad de egresados un 4.2, que es alto grado, que es el segundo nivel, y por aquí en visibilidad nacional e internacional, otro 4.2. Pues nosotros que estamos en el comité nos esperábamos los resultados por lo que ustedes también en ese momento iban allí, porque consideramos que todavía tenemos mucho por hacer en visibilidad internacional. Tenemos una oficina o una dirección de relaciones internacionales que viene trabajando en esos aspectos, que podemos decir que es muy joven todavía. De igual manera, lo que se viene haciendo en el relacionamiento con los egresados también a través de una oficina o un programa de egresados que ahora está vinculado a una vicerrectoría de extensión. Eso muestra, pues, la realidad de la universidad. Es una forma de decir que creemos que la calificación que hemos obtenido refleja la situación de nuestra universidad. Aquí tenemos, como esa tabla que tenemos allí, eso está en un Excel, hemos trasladado pues la anterior, ¿no? Entonces es donde están todas hechas las sumas, literado, como dice la instrucción a la tabla para que nos haga los promedios y tomen las ponderaciones. Lo trasladamos a esto que llaman una herramienta de Power BI, una herramienta, una aplicación muy dinámica, muy interactiva, que nos permite mirar en detalle cada uno de los aspectos, cada una de las actividades, cada una de las calificaciones y por estamentos. Yo voy a hacer una pequeña demostración, me permiten, tomo asiento para poder abrir la aplicación. Vamos a ver si funciona, porque el internet a veces nos juega una mala para... ¿Ah? Bueno, empezamos bien. Por mi parte. Está cargando maravillosamente bien. Bueno, esta aplicación o esta tabla dinámica también la tienen allí a través del código QR. Entonces, pueden darse una pasadita por allí y mirarlas. Mire, entonces, les voy mostrando. Aquí, donde tengo puesto el... No se ve. No se ve, Dios mío. Sí, me ayuda. No. Eso pasa cuando no tenemos, pero tenemos doble pantalla. Hay que compartir toda la pantalla. Sí. Es por la doble pantalla, creo que cuando me paro aquí no me da. Bueno, ya estamos acostumbrados. Okay, nos ponemos nerviosos, pero no temblamos. Ponte arriba y allí. Aquí marca. De mis estudiantes. No. Bueno, entonces con el para mostrarle también a todo el público que nos está acompañando virtualmente, ¿no? No tenemos... ¿Qué te paras en el estudiante? No. Párate aquí. Tiene que salir el letrero allá. Si estás en que no lo mostramos. Pero
Sí. Después de escuchar eso, ¿también lo ven? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, ya subsanado el asunto. Esto siempre nos pasa, algo tienen las computadoras y los equipos. Bueno, quería decirles que en la parte superior, ahora sí me ven, y los que están por Zoom también, ahí tenemos la calificación global, o sea, integrada totalmente, que es de 4.5, como les señalé hace un momento. Pero también podemos ver o hacer el ejercicio de cuál fue la calificación de estudiantes, de profesores, de egresados, de funcionarios, de directivos y directores de programa. Acá a la derecha está la escala, digamos, el rango de calificación que utilizamos, donde plenamente va de 4.30 a 5. Y aquí pues muestra la calificación, el número de preguntas totales que usamos en los cuestionarios, 279, 3.002 encuestas. Y aquí están todos los 12 factores. Si uno pone el mouse allí, pues le sale toda la información sobre el factor. Factor 1, identidad institucional, la calificación de 4 o 5, que está compuesto por 3 características y 11 aspectos de valor. O sea, te muestra todo, te da una ilustración completa. En cualquier factor que te coloques, te da la información. ¿Ya? Igualmente, hacia abajo están todas las características. Uno puede pararse por aquí y va bajando, puede ir viendo una por una. Ahí están las 38 características. También se sitúa sobre la característica, le da toda la información, el nombre, la calificación, el número de la característica, cuántos aspectos corresponden, cuántos son de la valoración documental y cuál fue la valoración de la encuesta. Y a la derecha tenemos los aspectos, también te da toda la información sobre los aspectos. Puedes seguir bajando. Y acá tienen la calificación por estamento. Entonces, aquí puede, el estamento profesores calificó con 4, el estamento funcionarios 4.1, el estamento estudiantes 4, el estamento egresados 3.9, directores de programa 4.2 y directivos 4.4. Ahora, como les decía, pueden irse a cualquiera de estos, podemos irnos aquí a profesores, y allí nos muestra toda la misma información que está ahora, pero específicamente al grupo de profesores. ¿Cuántas encuestas? Salga, por favor, 214. ¿Cuántas preguntas? 108. ¿Cuál fue la calificación? 4. Y acá nos muestra los factores que están incluidos en el cuestionario o en la valoración. Factor 1, 2, 3, bueno, están todos, porque correspondieron 12. Están las características también. Todo esto se puede ver. Lo mismo que mostramos en el modelo, en la calificación global. Y aquí, permítanme, están las preguntas. Podemos entrar a cada pregunta y mirar cuántas respuestas fueron de la pregunta número 1 en la opción de acuerdo o en la opción totalmente de acuerdo. Cada uno por pregunta. Y además de eso, aquí está la calificación, como estamos en docentes, por tipo docente de contratación. El contratista calificó con 4.10 y el nombrado con 3.90. Y podemos entrar por facultades. A ver, educación y pedagogía, ¿cierto? Nombrados, calificaron con 4.10. Y educación y pedagogía debe tener por aquí contratista en alguna parte. Bueno, se me pierde. Aquí está, 3.90. Entonces, están invitadas cordialmente a hacer un paseo por esta paseo virtual. Muchas gracias. Mira, vamos. Pues sí, un cafecito. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, gracias, profesor Augusto.
en este proceso implicó no solo estudiar los resultados y los procesos, sino también el impacto de la institución en el entorno local, regional y nacional. Establecimos una ventana de observación para hacer la autoevaluación. Esa ventana comprendió los años 2014 a 2022. Pero en algunos momentos tuvimos que estimar información en el periodo 2013-2022. Por lo tanto, ese es el periodo en el cual vamos a mostrar algunos resultados y algunos impactos de la autoevaluación. Voy a concentrarme fundamentalmente en aspectos misionales. Hay demasiada información que está en los 5 volúmenes del informe de autoevaluación y aquí debemos concentrarnos en un problema de tiempo en los resultados tal vez más significativos. Lo primero que tendría que decirles es que esa ventana de observación durante esos años no fue para esta institución un camino de rosas. Hubo demasiadas espinas durante esa ventana de observación. Tuvimos muchos problemas. Como todas las universidades públicas de este país, tuvimos muchas dificultades de orden financiero, derivadas fundamentalmente del modelo de financiamiento de la educación superior pública que existe en Colombia. Como ustedes saben, determinados por el artículo 86 y 87 de la Ley 30, que indexó el presupuesto en el IPC, lo cual ha implicado que las transferencias de la nación permanecen constantes, solo se ajustan con base en la inflación, y eso ha generado, digamos, en la práctica un déficit estructural operativo que se fue incrementando durante la ventana de observación, como el resto de universidades públicas exactamente de este país. Pero en el caso nuestro, la situación fue mucho más compleja y sigue siendo aún más compleja porque nosotros tenemos lo que se llama la insuficiencia pensional, una situación complicadísima que hace que la universidad, que paga anualmente cerca de 100.000 millones de pesos, tenga que tener problemas para poder pagar el conjunto de pensionados de la institución. Y eso afecta negativamente sobre todo el flujo de la caja de la universidad. Pero también durante la ventana de observación se presentaron fenómenos que impactaron fuertemente en el funcionamiento de la universidad. Estuvo el paro del 2019, paro que por fortuna concluyó con un poco de más recursos para la universidad a raíz del acuerdo Duque de diciembre del 2019. Pero también tuvimos los efectos deleterios de la pandemia. La pandemia impactó significativamente y de forma negativa sobre el conjunto de universidades de este país y de las universidades del mundo. Logramos salir adelante, pero todavía tenemos el impacto de la pandemia. Otro impacto fuertísimo fue lo que yo llamo el levantamiento social, popular, que hubo en el país y que se concentró en la ciudad de Cali. Todos estos elementos, sin duda, se conjugaron para que tuviésemos circunstancias muy complejas de superar durante la ventana de observación. Y muchos otros problemas, los ríos que tenemos tan fuertes de la infraestructura, los problemas del mantenimiento de esta infraestructura enorme que tenemos en la universidad. Sin embargo, a pesar de las circunstancias difíciles y complejas que tuvo que enfrentar la universidad durante la ventana de observación, lo que muestra el informe de autoevaluación es que la institución tuvo un salto cualitativo y cuantitativo importante. En algunas dimensiones, un salto cualitativo y cuantitativo de grandes dimensiones. Eso es lo que nos muestra el resultado de la autoevaluación. Voy a mostrarle en consecuencia algunos de los datos que sustentan
la transformación que ha tenido la universidad. En primer lugar, la institución logró incrementar su influencia en el orden regional. Somos una universidad, en principio fundamentalmente de orden regional, pero a través de sus elementos misionales, la institución logró ampliar su influencia en el contexto regional, influencia que se extendió aún más hacia la región del Pacífico, hacia el sur del país, pero como lo veremos ahora, se dio un salto importantísimo en la escala de carácter nacional de la influencia de la institución. Miremos los siguientes datos que constituyen la matrícula de la universidad como uno de los elementos fundamentales de la misión sagrada de la institución, que es la formación. En el año 2022, cuando uno mira la matrícula a nivel nacional, puede observar que es la UNAM, esto aquí casi no se alcanza a ver, pero esto es la Universidad Abierta y a Distancia, que tenía 115.000 estudiantes matriculados en esa universidad. En el mismo año, este es la Uniminuto, no se alcanza a ver, pero es Uniminuto, tenía 88.000 estudiantes matriculados. Y luego estaba la Universidad Nacional de Colombia con 56.000 estudiantes. Y nosotros, como Universidad del Valle, nos ubicamos en el cuarto lugar con una matrícula de 33.000 estudiantes, un poco más, 23.442 estudiantes. Llamo la atención en que estas dos universidades tienen una matrícula que es fundamentalmente virtual. Fundamentalmente virtual. Nosotros somos una universidad básicamente de orden presencial. Y también llama la atención lo siguiente, es que la Universidad de Antioquia, esta que está aquí, es la Universidad de Antioquia con 31.591 estudiantes. Regularmente la Universidad de Antioquia siempre ha tenido una matrícula superior a la matrícula nuestra. Lo que está mostrando este diferencial es que nosotros superamos la matrícula de la Universidad de Antioquia fueron precisamente los impactos de la pandemia. La Universidad de Antioquia perdió muchos estudiantes por los impactos de la pandemia, fundamentalmente estudiantes de posgrado. Por lo tanto, en este año 2022, cuando terminamos la ventana de observación, la universidad se constituyó en la cuarta universidad según la matrícula en Colombia. Aunque ahora la Universidad de Antioquia tiene 38.000 estudiantes y nos supera, por supuesto, en la matrícula. Cuando uno observa el contexto de orden regional, aquí el cambio es bastante significativo, porque en el conjunto del departamento, nuestra universidad aparece con la mayor matrícula de nuestra región, con 33.442 estudiantes, que es la matrícula más grande que hay en el departamento, incluso en el suroccidente de Colombia, y seguido por la Universidad Santiago de Cali, con unos 18.000 estudiantes, y luego con la Universidad Autónoma de Occidente, con unos 8.433 estudiantes. Por lo tanto, en el contexto departamental, la Universidad del Valle sigue siendo la primera en la matrícula, fundamentalmente de carácter presencial. Eso es lo que arroja los resultados, en alguna medida, de la autoevaluación. Pero aquí voy a mostrarles unos resultados que son significativos de la transformación de la institución. En el año 2013, nosotros teníamos en el pregrado aproximadamente unos 24.000 estudiantes. Y en el año 2021 subimos a unos 30.000 estudiantes. La cifra es un poquito sorprendente porque ampliamos la cobertura en el 25%. Pero ampliamos la cobertura cuando el resto de universidades estaba perdiendo cobertura por los impactos exactamente de la pandemia. Fundamentalmente la universidad privada perdió mucha matrícula por los efectos de la pandemia. Sin embargo, nosotros, a pesar del contexto tan complejo, ampliamos la cobertura del pregrado en el 25%. Es un indicador significativo por el contexto. Cuando uno mira el posgrado, en el posgrado
teníamos en el 2013 más o menos unos 3.000 estudiantes, 3.000 y pico estudiantes, de los cuales 600 eran estudiantes de doctorado. Y cuando vamos al 2022, aquí el 2021, ahí perdimos matrículas. También perdimos matrículas en el posgrado. Más o menos disminuimos en cerca de unos 300 estudiantes o 400 estudiantes la matrícula del posgrado. Sin embargo, en el agregado, la universidad puede demostrar que durante la ventana de observación se amplificó la matrícula, a pesar, repito, del difícil contexto generado por la pandemia. Lo siguiente es aún más llamativo. En las actuales circunstancias, en este año, los estudiantes que tenemos matriculados ahora, que son cerca de 34.000 estudiantes, provienen, apreciados profesores, profesoras, colegas, amigas, amigos, provienen de 542 municipios de Colombia. Esto lo descubrimos en la autoevaluación. Siempre habíamos pensado que era una institución de orden, digamos, local, de orden regional, con estudiantes fundamentalmente de la ciudad de Cali o del departamento del Valle del Cauca. Pero aquí descubrimos que tenemos estudiantes que provienen de más del 50% de los municipios de Colombia. De 2013 municipios de este país, nuestros estudiantes provienen de 542 municipios, que son municipios que provienen desde La Guajira hasta Amazonas. Esos son estudiantes de Leticia. Aún, sin embargo, la masa fuerte de los estudiantes está concentrada en el suroccidente, digamos, del país, en Cauca, en Nariño, en el Valle del Cauca, en la región del Pacífico. Pero eso es un dato que nos llamó poderosamente la atención porque significa que paulatinamente la institución fue dando un pequeño salto del nivel a nivel nacional. A nivel nacional. Eso nos muestra la autoevaluación. Por ejemplo, miren ustedes esto. En el año 2013, 2014, la universidad tenía estudiantes que provenían de 14 departamentos de Colombia. Y claro, la matrícula está más concentrada en el departamento del Valle del Cauca. En el 2021 saltamos a 23 departamentos. ¿De acuerdo? Aquí ya la universidad tiene presencia con esos estudiantes que provienen de casi todo el territorio nacional. Resultado muy importante de la autoevaluación. Otro dato que es tremendamente significativo que arroja la autoevaluación es que la institución profundizó su carácter plurilingüe y multicultural. Lo profundizó. Desde los años 1990, fundamentalmente, la institución fue integrando cada vez más estudiantes indígenas, estudiantes afrodescendientes y con estudiantes que son excombatientes del conflicto, y desplazados, y víctimas, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un dato que nos llamó poderosamente la atención. En la actualidad, nosotros tenemos matriculados ahora 1.117 estudiantes indígenas que han ingresado a la institución por las condiciones de excepción o por estas condiciones de discriminación positiva, como también se le llama a estas decisiones de política. En este momento, somos la Universidad de Colombia que tiene la mayor población indígena de la educación superior en general en este país. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque hasta el semestre anterior, la Universidad Nacional tenía matriculados 1.100 estudiantes indígenas. Y la Nacional tenía la mayor población indígena de este país, la Nacional, pero con 58.000 estudiantes. Nosotros, con 34.000 estudiantes, 33.500 estudiantes, tenemos ahora la mayor población indígena de este país porque superamos en cerca de 17 estudiantes a los que están matriculados en la Universidad Nacional. Y esos estudiantes provienen de casi todos los departamentos donde hay resguardos indígenas.
Por eso es que aparecen estudiantes provenientes de La Guajira, provenientes del Putumayo, provenientes del Amazonas. Aquí tenemos estudiantes que tienen como primera lengua el portugués y que hablan portugués y que su segunda lengua es el castellano, que son las poblaciones indígenas. Por lo tanto, durante la ventana de observación, la universidad profundizó su carácter pluriétnico y multicultural. También se muestra con los estudiantes afrodescendientes. Ahora tenemos 4.500 estudiantes que se autoidentifican como estudiantes afrodescendientes. Buena parte de ellos han ingresado también por la condición de excepción. Por lo tanto, ese rasgo que ha sido parte de la identidad institucional de esta universidad se profundizó durante la ventana de observación. Y gracias a una decisión de política que ha sido fundamental para lograr derribar las barreras de acceso a la educación superior de las poblaciones más desfavorecidas, que son las políticas de discriminación positiva. ¿Sí? El acceso por condición de excepción. Ahora quiero comentarles la situación de la oferta. Voy a irnos fundamentalmente por los componentes misionales. La oferta, hay diferentes maneras de medir cuánto uno considera que un programa tiene estudiantes matriculados, ¿no? Hay por lo menos 3 o 4 formas. Entonces, eso hace que los números varíen de acuerdo con la categoría como hace la clasificación. Pero si nosotros observamos con alguna de esas categorías que dice, por ejemplo, que si tú tienes estudiantes matriculados en un programa que es diurno, lo diferencia del programa que es nocturno. Entonces, contabilizamos realmente 2 programas. Si ponemos en práctica ello, en el segundo semestre del 2022, la universidad tenía una oferta de 401 programas académicos. 401 programas académicos, entre programas de doctorado, pregrado, especializaciones clínicas, quirúrgicas y tecnológicas. Esa oferta constituye la oferta académica más amplia del suroccidente de Colombia y constituye la tercera oferta académica del país de carácter virtual. De carácter virtual. Porque si de carácter presencial. Porque si metemos lo virtual, nosotros quedamos más o menos en el puesto número 6 o el puesto número 6. Si metemos la oferta de carácter virtual. Nuestra universidad ha sido fundamentalmente presencial. Aquí hay un dato que es un dato muy interesante, y es la oferta de doctorados. Desde el año 2014, la universidad tenía 13 doctorados. Y en la actualidad dice que hay 22 doctorados, con la profesora Claudia, que tiene pues todos los datos en la cabeza, me dijo, profesor, no son 22, sino que son 23, que ya nos aprobaron otros. Claro, nos aprobaron el doctorado en estudios para la paz, el 28 de diciembre del año anterior, doctorado que logramos abrirlo en una alianza estratégica con la Universidad Javeriana Cali, la Universidad Javeriana Bogotá, en un primer doctorado en construcción de paz en Colombia. Entonces, teníamos en el año 2014 13 doctorados, ahora hemos saltado a 23 doctorados en la institución. Llamo la atención de esta oferta tan importante desde el punto de vista del número, aunque somos universidad fundamentalmente de pregrado. Tenemos 30.000 estudiantes de pregrado, solo 3.000 y pico estudiantes de posgrado. De todas formas, la oferta se ha diversificado mucho más a nivel de posgrado, un poco menos a nivel de pregrado, del cual tenemos en la práctica una oferta completa a nivel de pregrado. Creo que muestra exactamente la autoevaluación. Voy a tratar de andar un poquito más rápido. Aquí hay otro dato que es significativo. Esta institución, en la sede de Cali, tiene casi todos los programas de pregrado acreditados o en proceso de acreditación. Y también tiene casi el 100% de los programas de posgrado acreditados o en proceso de acreditación. Es realmente un indicador que difícilmente
lo puede demostrar otra institución de educación superior en Colombia. La otra cara de la luna es regionalización. La otra cara de la luna. Ahí solo hay un programa acreditado que es educación física y deporte de la sede de Palmira. Pero la sede que se está sometiendo a la autoevaluación es la sede de Cali. Y ahí el indicador de calidad es bastante halagador. Y la universidad también dio cierto salto al nivel de la acreditación internacional. En el año 2020, pues Arcosur, que es una institución acreditadora del sur del continente, donde participan Uruguay, participa Argentina, participa Chile, etcétera, le dio la acreditación internacional de alta calidad a ingeniería civil, medicina y cirugía, odontología y enfermería. Y para una buena noticia en la acreditación, pues la Facultad de Ciencias de la Administración fue acreditada como una facultad de alta calidad a nivel internacional por ECUA, que es una agencia acreditadora de este campo, ¿no? Del saber, de este campo del conocimiento. Entonces también allí los indicadores son relevantes, insuficientes, pero son buenos indicadores que arroja la autoevaluación. Ahora les quiero hacer unos breves comentarios en relación con la investigación. ¿Qué muestra la autoevaluación? Nosotros tenemos una infraestructura de investigación compuesta por institutos, por grupos de investigación, por centros de investigación, etc. Pero la estructura más importante está constituida por 7 centros de investigación y 5 institutos, algunos de los cuales tienen una larga tradición en sus respectivos campos del saber. Lo significativo durante la ventana de observación fue que se crearon 2 nuevos institutos. El INCIMAR, que es el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, que es el estudio del agua dulce, ¿no? Tanto del mar como del agua dulce, del mar y de los ríos. Este instituto que se creó en el año 2019, y también se creó el Instituto de Investigaciones e Intervenciones para la Paz. 2 nuevos institutos. Y también se creó el CIBIOGI, que es el Centro de Investigación e Innovación en Bioinformática y Fotónica, que lo crearon los profesores de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Aquí hay unos datos también que nos llamó la atención por el cambio relativamente importante que se muestra en cuanto a los grupos de investigación en sus clasificaciones. En el año 2018 había registrados en la Vicerrectoría de Investigaciones 240 grupos y se presentó a la medición, se presentaron 181 grupos de investigación. En la medición del año 2021 saltamos de 240 grupos registrados a 253 y de 181 medidos a 196 grupos de investigación medidos por el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Digamos, un salto no pronunciado, pero de todas formas un salto que finalmente muestra un crecimiento en esa clasificación. Aquí hay otro indicador que es significativo, y es que cuando uno mira los cambios en la clasificación de los grupos por la complejidad de la categoría, uno puede observar que en el año 2014 había 21 grupos de investigación en la categoría A1, que es la categoría más compleja en la clasificación, la que implica mayor esfuerzo de la investigación. Y en el año 2021 saltamos a 36 grupos clasificados o categorizados en esa categoría A1. Ahí sí un salto importante. Y de manera similar aconteció con la categoría A, donde saltamos desde el año 2014 de 35 a 51 grupos en esa categoría, un cambio de cerca del 80% en la clasificación de esos grupos de investigación, lo cual estaría demostrando que se logró profundizar un poco más, estructurar un poco más la investigación de la universidad durante la ventana de observación. También, por ejemplo, estos datos estarían evidenciando exactamente lo mismo. Estas son las categorías del investigador: emérito, senior, asociado, investigador junior. Lo más complejo es el investigador emérito, porque implica toda una vida dedicada a la investigación. En el año 2013 teníamos 0 investigadores eméritos y en la última medición del año 2021 saltamos a 21, un salto cualitativo importante, cuantitativo importante.
¿de acuerdo? En la clasificación, tanto cuantitativo como cualitativo. Y luego, la categoría senior, saltamos de 32 a 118, donde hubo el salto más importante en la clasificación de esos. Aquí tenemos los estudiantes que han participado en los diferentes grupos de investigación. Logramos estimar que más o menos 5.000 estudiantes participaron por las diferentes facultades en los grupos de investigación, en los semilleros de investigación que se articulaban con los centros, con los institutos, etcétera, etcétera. Un número que podría ser mayor, pero es un número que está mostrando cómo hemos logrado de una u otra forma articular estudiantes a la investigación. Y voy a darle este dato que también resulta relevante, y es que durante la ventana de observación, la institución logró 70 patentes. En la actualidad, si uno lo extiende hasta este año, tenemos 78 nuevas patentes. La patente es un indicador complejo de resultados, porque detrás de la patente hay un grupo de investigación que la ha logrado, que ha investigado durante años, durante décadas, para poder lograr una patente. Y lo significativo es que en el caso nuestro, tenemos patentes que nos han dado en China, en Brasil, en España, en México. La última nos la otorgaron en los Estados Unidos. La Agencia de Patentes de los Estados Unidos patentó el procedimiento conocido como la quimerización. Aquel procedimiento que permite que si un órgano que ha sido implantado en el cuerpo no lo rechace, que se pueda asimilar el nuevo órgano a través de ese procedimiento. Un procedimiento importantísimo en el campo de la medicina que salva vidas y que además permite una mejor calidad de la vida de múltiples pacientes. Tal vez por ello, tenemos la impresión que un ranking tan serio como el ranking de Sapien Research, de manera consistente ha ubicado a la universidad en el tercer lugar de la investigación en Colombia. Por lo menos su medición ha sido consistente desde el año 2015. En el año 2015 comenzamos a ocupar el tercer lugar en las universidades de investigación en Colombia. Pero tendría que decir que ese ranking puede ser interesante porque la medición es una medición con base en variables objetivas, no variables subjetivas. No que te pregunten para ti cuál es el programa de educación y pedagogía mejor de Colombia. Porque algunos de los ratios no vean así. Te preguntan para usted cuál es la mejor universidad de Colombia. O para usted cuál es el mejor programa de economía de Colombia. Trabajan con variables subjetivas, de percepción, de opinión. Este ranking trabaja realmente con variables objetivas. ¿Cuál es el número de doctorados que se han abierto nuevos? ¿Cuál es el número, cuál es el impacto de la investigación de las citas de revistas indexadas a nivel internacional? Son realmente variables objetivas que tal vez podrían dar más cuenta de cuál es la calidad de la investigación. Este ranking nos ha ubicado, repito, consistentemente en una buena posición a nivel de la investigación. Voy a tratar de correr un poquito más. A nivel de los profesores, un dato relevante. Depende uno cómo pueda medir el número de profesores. Nosotros aquí empleamos la clasificación del tiempo completo equivalente. Es un profesor de tiempo completo que está vinculado de falta, que trabaja, los datos son sus registros, 180 horas, yo sé cómo puede nunca trabajo 180 horas, uno trabaja 22, esa es lo 22 que ocupa el esfuerzo que hacemos los profesores en el trabajo. ¿De acuerdo? Y también ustedes, los funcionarios. Pero este dato es relevante. En el año 2013 teníamos 902 profesores en tiempo completo equivalente. Y de esos 902, solo el 35% tenía la formación doctoral. En el año 2021 teníamos 1.019 profesores en tiempo completo equivalente. Si yo, digamos, sumo personas, la universidad tendría 1.200 profesores vinculados de plano. En la Facultad de Salud hay 108 profesores de medio tiempo. Que si los vuelvo tiempo completo equivalente, pues me dan 104. ¿De acuerdo? Pero lo relevante aquí es que el 56% del profesorado ahora tiene el título de doctor.
un indicador que no nos deja muy contentos. El 56% tenga el título de doctor, pero para el contexto nacional parece bueno. Si nos comparamos a nivel internacional, pues es un indicador que no se compadece, ¿no? En las universidades europeas, pues el 98% de los profesores tienen el título de doctor. Aquí estamos con el 56%, pero para los términos nacionales es un número que no nos deja muy contentos, pero que dice la universidad en un salto durante la ventana de observación del 35 al 56. Hay otras universidades por encima de nosotros en la formación doctoral. Está por encima de la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes. Tienen proporcionalmente más doctores que la Universidad del Valle. Y aquí les quiero hablar de una pequeña transformación institucional que se presentó durante la ventana de observación, que tiene que ver con la manera como la universidad remozó en parte su estructura orgánica, que es una estructura, yo digo, somos una universidad del siglo XXI, pero con estructuras orgánicas del siglo XX, y algunas con estructuras orgánicas de la primera mitad del siglo XX. Creamos 3 facultades nuevas, o se transformaron institutos en facultades. Se creó la Facultad de Derecho y Ciencia Política, se creó la Facultad de Psicología del anterior Instituto de Psicología, y aquí entre ustedes se creó la Facultad de Educación y Pedagogía del anterior Instituto de Educación y Pedagogía de la anterior Gran Facultad de Educación, que eran ustedes. Por lo tanto, se crearon 3 nuevas facultades, o 2 de ellas, digamos, hicieron el tránsito de instituto a facultad. Se creó la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, el sistema de laboratorios, a pesar de las dificultades de los laboratorios, y la dirección de posgrados. Y además la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico, para tratar de paliar la alta deserción que tenemos en el conjunto del estudiantado, sobre todo la deserción por corte, no tanto la intersemestral. Y para terminar, voy a pedirles unos 5 minuticos más. Quiero referirme a la infraestructura, porque la infraestructura ha sido un rompecabezas para esta institución. Un rompecabezas derivado de que tenemos la segunda infraestructura física para la educación más grande de Colombia. Nosotros tenemos 280.000 metros cuadrados. Este campus tiene 1 millón de metros cuadrados. Es el segundo campus más grande de Colombia. El primer campus es de la Universidad Nacional con 1.236.000 metros cuadrados. Y hemos tenido que ir expandiendo la infraestructura, y por lo tanto hay serios problemas del mantenimiento de esta infraestructura tan grande, donde las necesidades son infinitas, pero los recursos son finitos. La plata no alcanza. No alcanza la plata. Por eso la situación difícil que tenemos de infraestructura en este bello campus, que nos salvamos por la belleza de la vegetación. ¿De acuerdo? Cuando vienen los padres, ellos quedan asombrados de esa vegetación tan hermosa que tenemos, pero cuando entra el edificio, entonces dice, pero es que este salón debería ser un mejor salón. Entonces tenemos dificultades, por supuesto, en la infraestructura, pero a pesar de ello, como ha acontecido con la situación general de la institución, también dimos un saltico importante a través de proyectos importantes, a pesar del contexto difícil infraestructural de esta institución. Me refiero a la construcción del edificio de computación, ciencias de la computación y ingeniería. Un edificio que costó en su momento como 14.000 millones de pesos con recursos de regalías y recursos del Fondo de Estampilla. Me refiero al Centro Deportivo Universitario de San Fernando, del cual los estudiantes y los profesores disfrutan de ese centro de San Fernando. Me refiero al edificio del CIPIO, el Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Me refiero a la recuperación de las torres 6 y 7 de la Facultad de Ciencias, un edificio del instituto que se ganó el Premio Nacional de Arquitectura hace algunos años, pero parece recursos, parece un edificio en ruinas, pero en oscuro, por la parte de atrás, que estuvo rodeado por las lluvias, pero se logró recuperar esas 2 torres, y ustedes visitan, y realmente se ve muy bonito ese edificio por dentro, bien, inversión de 20 millones de pesos. También el campus de las balsas, de la sede de Salsa, que constituye la infraestructura de educación superior pública más grande del norte del departamento del Valle, que extiende su influencia a todo el departamento. Ese proyecto costó 15.000 millones a pesos de 2015. Me refiero también al edificio de laboratorio de la sede de Jumbo,
Me refiero al edificio de aulas de la sede de Palmira que se entregó el año anterior, y el edificio que se ganó el premio de las regalías, porque el edificio se terminó en el tiempo correspondiente y se estuvo de costo. Quedamos de segundo. Primero se lo ganó la Universidad Nacional. Y aquí está el Centro Deportivo Universitario de la sede Pacífico, que se está construyendo. 18.000 millones de inversión, con recursos del Fondo Patrimonial de Buenaventura, resultado del paro, con recursos de regalía y con recursos del Fondo de la Estampilla de la Universidad. Aquí nos faltó el multitaller, porque el multitaller en la práctica se convirtió en un edificio. En todo caso, lo que muestran estos datos es que durante la ventana de observación la universidad pudo haber invertido más de 100.000 millones de pesos en infraestructura y sumó cerca de 23 o 24.000 metros cuadrados a la infraestructura general de la institución para constituir 280.000 metros cuadrados construidos, que es la segunda infraestructura física para la educación superior en Colombia, la estrella de infraestructura de la Universidad. Y ahora, ya para concluir, quiero hablarles un poquito de los impactos, porque este modelo tiene fundamentalmente que hacer énfasis en los impactos. Ya no basta con decir tenemos 7 institutos, tenemos 7 centros, sino que esos centros cómo han impactado. ¿Cómo han impactado? Tienen que pensar en el impacto. La investigación arroja lo siguiente, la autoevaluación arroja lo siguiente, que el impacto fundamental de esta institución tiene que ver con sus egresados. Ese es el impacto fenomenal de la institución. Durante la ventana de observación hubo 37.800 nuevos egresados. Esos 37.800 nuevos egresados provenían de todos los departamentos de Colombia. Pero lo interesante es lo siguiente, esos egresados cuando eran estudiantes ingresaban al estrato 1, 2 y 3. El 93% de los estudiantes de este instituto son estratos 1, 2 y 3. Cuando se vinculan al mercado de trabajo transcurren 5 o 6 años, esos egresados se constituyen en estratos 4, 5 y 6. Se presentó, por lo tanto, un proceso de movilidad social ascendente de los egresados. Eso lo arroja el estudio que hizo Prospectiva, empleando modelos económicos, ¿de acuerdo? Y además estudiando trayectorias de vida, que hay trayectorias de vida impresionantes de estudiantes que ingresaron por condición de excepción, siendo estudiantes afrodescendientes y luego se convierten en profesionales tremendamente exitosos, o los indígenas que terminan convertidos en sus grandes dirigentes en los resguardos, son elegidos como alcaldes, son líderes comunitarios. Tenemos unos egresados en todos los campos del saber, en el arte, en la ciencia, en la política, en la gerencia, en el alto gobierno, en el liderazgo de carácter comunitario, en las comunidades indígenas afrodescendientes. Hay un impacto grandísimo realmente de estos egresados. Es el impacto fundamental que tiene la institución. El estudio de Prospectiva también muestra una cosa tan simple como la siguiente. Un economista le diría, pero ustedes, ¿por qué dicen que es un impacto? El presupuesto de esta institución es de 872.000 millones de pesos. Presupuesto aprobado el 16 de diciembre del año anterior. Es un presupuesto grande, ¿no? En escala nacional. Es el tercer presupuesto de las universidades públicas en Colombia. Es el cuarto presupuesto del Valle del Cauca. Primero están las empresas municipales, luego la gobernación, luego la alcaldía, estamos nosotros. Y de esos 862.000 millones dependen de manera directa cerca de 7.000 personas, entre profesores vinculados de planta, empleados, trabajadores y profesores contratistas. Y el impacto de esas 7.000 personas en sus familias es un impacto importante, porque a pesar de las dificultades y de las grandes necesidades, finalmente este recurso llega a un conjunto de familias muy importante que logran mejorar por lo menos su calidad de vida. Un economista te diría, pero usted cómo dice que ya con esa plata ya usted tiene el impacto. Pero el Instituto de Prospectiva lo ha hecho en su informe quinto de impacto social de la institución. Rápidamente me refiero a los impactos en el campo de la salud. Hay demasiados impactos en el campo de la salud. Para solo mencionarlo, el hospital departamental, que iba a ser liquidado en el año 2015, todos ustedes seguramente lo recuerdan, la universidad en paro, los estudiantes en paro, los profesores estábamos en asamblea permanente, y ya la superintendencia había elaborado el proyecto de liquidación. Gracias a la asamblea permanente.
gracias a la movilización de los estudiantes y gracias a que esta universidad formuló el plan de salvamento del hospital, este hospital está por. Es el único hospital universitario de investigación en Colombia que queda. Y es el hospital más importante de salvar vidas de todo el suroccidente, porque ahí trabajan 700 personas de esa institución que hacen que ese hospital pueda funcionar. Ahí hay un gran impacto. Otros impactos en saneamiento ambiental. Tenemos el caso de SINARA. SINARA es el instituto de aguas y saneamiento ambiental más importante que hay en este país. Y SINARA adaptó la tecnología de los filtros en arena, una tecnología inventada por los holandeses. SINARA ha logrado con esa tecnología exportarla al África, la exportó a Centroamérica, la exportó al Perú, y con esa tecnología ha logrado llevar agua potable a múltiples comunidades rurales, que sin los filtros lentos en arena no tuviesen realmente agua, sobre todo en comunidades que tienen poblamiento disperso, y que por lo tanto es muy difícil extender redes de distribución de agua. Eso lo ha hecho SINARA. Y recientemente también adaptó la tecnología de filtración del lecho del río, que aquí está el prototipo de lo que está haciendo SINARA. Con ese prototipo y con esa tecnología adaptada, se pretende resolver la situación de agua potable de la ciudad de Cali. El municipio está invirtiendo 450.000 millones de pesos para poder resolver los problemas del agua potable de la ciudad de Cali gracias a la tecnología adaptada exactamente. Podemos seguir hablando mucho de los impactos. Léanse, por favor, el documento del Instituto de Prospectiva que está, lo pueden bajar con el código QR, ahí están los 5 tomos. Léanse ese documento, un documento extenso, un poquito farragoso, difícil realmente de leer, ¿no? Complejo, trabaja modelos econométricos, pero es una maravilla, es una pequeña maravilla porque uno ahí aprende a conocer lo que es exactamente la institución, lo que es la universidad, los impactos que hemos tenido durante la ventana. Por lo tanto, para concluir, quiero dejar como el siguiente mensaje. Durante la ventana de observación, la universidad tuvo mucha. Yo acostumbro a decir, durante la ventana de observación no fue un camino de rosas del camino de la universidad. Muchas complejidades, muchas dificultades, muchos obstáculos de todo orden por superar. Pero a pesar de ello, a pesar del contexto difícil y complejo, la institución se transformó para bien en sus componentes misionales. En la formación, en la investigación, en el bienestar y en la protección social. Y por eso creemos que esta institución se merece la renovación de la acreditación institucional en alta calidad por 10 años, para seguir siendo parte del triángulo de oro de la educación superior en Colombia. Gracias, apreciados colegas. Ahora nos interesaría mucho